Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay en el niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas y lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Mateo 2, 1, 12. Salvete, Calamares y seguidores del Lignum en Roma, porque iba a decir yo, estamos en unas fechas muy señaladas y Ángel y a mí se nos ha ocurrido que ¿por qué no hacemos un crossover entre nuestros podcasts, ¿no? Porque al final mucho colaborar con los demás, crossovear por ahí, ¿verdad, Ángel? Y luego no somos capaces de colaborar entre nosotros y tenemos los dos podcasts que dirigimos, conducimos, protagonizamos. Bueno, tú estás en los dos, yo estoy en uno, pero ¿por qué no vamos a colaborar entre nosotros para un tema tan señalado como este? Porque hemos tardado años y años en darnos cuenta, ¿verdad? Hoy lo recapacitábamos y decíamos, vamos a hacerlo ya de una vez por todas, porque si no, las cosas no funcionan. Los dioses, Júpiter hoy se nos ha aparecido y nos ha dicho, pero pedazo de zoquetes, a ver si colaboráis entre vosotros alguna vez, ¿no? Sí, bueno, primero saludo a los lignomaniacos y a los calamares. Tiene razón, o sea, nos hemos puesto esta mañana antes de grabar y nos hemos dado cuenta de que no había crossover entre nuestros programas. Es cierto que hemos publicado en Lignum en Roma programas de calamares, pero sin ser realmente un crossover, ¿no? Y bueno, siendo la fecha, seguramente Janus, que el nuevo ciclo empieza con él, nos ha dicho: a ver, chavalotes, ¿qué estáis haciendo, no? Yo lo he sentido así. Digo, bueno, pues vamos a hacer una colaboración, quizás la primera, después de 6 años y pico del Lignum en Roma, y de colaborar contigo justo, incluso antes, Sergio, de que supiéramos, porque los oyentes no sé si lo saben, pero estuvimos colaborando igual 3 o 4 años y nuestro programa no tenía nombre. Así es. O sea que imaginaos, hemos tenido que esperar a un tema como el que hemos traído hoy, un tema en estas fechas, como hemos dicho, muy señaladas y muy festivas, ¿no? Porque son fechas festivas donde hay mucha celebración, y ¿por qué no nos damos un homenaje, ¿no? Y después de haber escuchado esa lectura que has hecho tan brillante sobre uno de los evangelios, sobre el pasaje del evangelio de Mateo, del 2, 1, 12, 2, 12, 1, o no sé, porque no somos expertos en Biblias ni en evangelios, pero me ha parecido estupendo porque está muy bien traído, porque hoy os vamos a desarrollar un tema muy, muy interesante que a lo mejor vosotros os creéis que era de una manera, pero tiene una verdad oculta, ¿eh? Parece una cosa de niños, ¿verdad, Ángel? Pero hay mucho más detrás de este tema y diríamos, si sois niños
y creéis todavía en los Reyes Magos de Oriente, por favor no escuchéis este programa porque os vamos a romper un mito. Sí, los Magoy, los Magoy. Bueno, a ver, niños y grandes, yo pondré este año mis zapatitos limpios, los pondré, me iré tempranito a dormir, como es tradición, y les pondré pues comidita, dulces, a los pobres camellos que vienen desde muy lejos, y a sus dueños les pondré vino de baja graduación, porque si no, a saber dónde acaban, ¿no? Y luego, Porque pues ahí si por ahí. bebes no, porque si bebes no conduzcas. Sí, beben bueno, pero los camellos son mágicos, ya sabes, ya tienen el GPS incorporado. Entonces, de niños y de grandes, ¿no? Pero bueno, no es cuestión de creencias, sino es cuestión un poquitín, pues, de este texto que he leído, intentar un poquitín, pues, mirar las coherencias y las incoherencias de este texto, ¿no? Y de ver que estos Reyes Magos son, desde el punto de vista de un romano como yo, que en algún grupo me llaman Catón, pues muy, muy, muy moderno. Sí, porque hoy os vamos a hablar de la verdadera historia de los Reyes Magos, ¿no? De cuando, como lo hemos subtitulado a este programa, que es cuando la historia se esconde bajo el mito, porque realmente es eso, ¿no? Es un mito lo que ha llegado hasta nosotros, pero hay una historia real que si ahondamos en las fuentes, pues podemos sacar varias información, ¿no? Porque todos conocemos ese mito, esos tres reyes llenos de regalos, coronas, capas, camellos, el oro, el incienso, la mirra, pero bueno, detrás de todo esto hay mucho más, ¿no? Hay una versión, diríamos, más dura, más severa, que esconde una realidad que no viene tan edulcorada como ha hecho la tradición, y es que parece ser que esos Reyes Magos, tal y como nosotros los conocemos, tal como han llegado hasta nosotros, tal como la tradición cristiana ha creado esas tres figuras, pues parece ser que no existieron así, o existieron quizá, pero no eran tal y como nos los han pintado, ¿verdad, Ángel? Que hay una historia más real dentro de esta leyenda, ¿no? Entonces, y trataremos de darle un matiz de realidad sin faltar al respeto a nadie, que eso es lo que queremos explicar desde el principio, ¿no? Nosotros nos limitaremos a explicar lo que la tradición y la historia recoge y lo que se ha tergiversado, que eso es también muy importante, ¿no? Entender de dónde nace todo este mito de los Reyes Magos y que hay una historia real, ¿no? Como decíamos en las películas, ¿no? Esta historia que van a leer a continuación está basada en hechos reales, ¿no? No te explican el qué, pero sí que está basada en algo real. Lo que pasa que luego está el montaje del director, ¿verdad? Ahí está, el montaje del director y el guionista de Hollywood, que a veces toma cosas diferentes del café, ¿no? Quizás, Sergio, antes de hablar de Oriente, hablamos de Occidente, ¿no? Y de esta relación que nos une ahora con Halcón, con Viajes Halcón, y de este viaje que vamos a hacer en mayo, el puente de mayo, por aquí, por la Tarragona, por la Barquino, porque es que te iba a decir, no solo digas, pero los de Tarraco somos la capital y los de Barquino son de provincias. Ahí lo dejo. Pero ahora vamos a visitar esa ciudad de provincias de Barquino, de Baétulo, y vamos a ir a Ampuria, a su ciudad romana y griega. Vamos a visitar también el poblado íbero de Ullastret. O sea, este puente de mayo tenemos un viaje extraordinario y nuestros viajeros, los que vengan con nosotros, podrán ver, sentir y tocar lo que es la historia romana, vistiéndose si quieren como gladiadores o como legionarios o como una domina romana de alta clase o de baja clase, lo que ellos quieran, podrán vivir la historia. Esto hay que recordárselo a los oyentes. Un viaje espectacular con Halcón Viajes, pero no os lo perdáis porque es que esa es la primera parte. Os recordamos que si queréis ir ya y atravesar el Limes, si salir de Hispania, si sois aventureros, si sois gente que le gusta conocer la grandeza y el esplendor de la República Romana, incluso del Imperio, pues tenemos otra oferta, y es que con Halcón Viajes hemos planificado un viajazo ni más ni menos que la Túnez romana, que al África proconsular. O sea, visitaremos Cartago, visitaremos Útica, visitaremos el anfiteatro del Yem, el museo de Cartago, el Museo Nacional de Túnez, que es espectacular. O sea, que el Museo del Bardo, que es increíble. O sea, 7 días espectaculares con un viajazo también con nosotros. Realmente va a ser increíble. Va a ser también ver, sentir y tocar, y allí vamos a visitar yacimientos que se han conservado muy, muy bien con el paso del tiempo. O sea, es una experiencia magnífica a un precio muy, muy, muy razonable. Y los que queráis venir,
recordad que son plazas limitadas y podéis hacer vuestra reserva o bien contactáis con nosotros a nuestros correos electrónicos o a los que os dejamos directamente en la descripción del audio, que tenéis el correo electrónico de Gerardo, que es nuestro agente de Halcón Viajes, y su teléfono en particular para que hagáis cualquier tipo de reserva. O sea que no os lo perdáis porque el año 2026 promete viajazos espectaculares. O sea, Ángel, como siempre decimos, si yo no tuviera que ir porque tengo que ir, también iría. Sí, así que pisaremos, volvemos a los Reyes, pero pisaremos las tierras que pisó Augusto, aquí en Tarraco, y pisaremos las tierras que pisó Escipión, el africano, el mismísimo Catón, con ese disgusto que se llevó con esa Cartago de mármol, y luego el nieto, Escipión Emiliano, que puso a los de Cartago en su lugar de la historia, pero ahí lo vamos a ir dejando, ¿no? Vamos a irnos a Oriente, vamos a volver a Oriente y ver cómo esos reyes vienen, ¿no? Como he leído en el pasaje anterior de Mateo 2, versículos del 1 al 12, nos explica un poquitín lo que sabemos de esos sabios, de esos reyes magos, ¿no? Lo que me hace mucha gracia, o lo que queríamos un poquitín poner hoy en punto, es que en ningún sitio dice que sean tres. En ningún sitio de ese texto, que es Mateo, o sea, yo lo he leído tal como está, una de las versiones, porque habrá versiones, ¿no?, de la Biblia, como todos sabemos, ni dicen que eran reyes, ni dicen que eran tres, ni pone ningún tipo de nombre, y tampoco dice que vinieran en camello. Igual vinieron en diligencia. No lo dice, solo dice que vinieron de Oriente, probablemente Babilonia o alguna de esas tierras, y se dirigieron pues hacia Jerusalén, que es donde estaba en aquel momento el gran Herodes el Grande, aliado de Roma, que sus hijos le salieron un poco no tan buenos, pero vamos a dejarlo ahí. Estamos ahí Herodes el Grande y estos hombres se dirigieron hacia allí, pero ni nombres, ni que eran tres, ni camellos. Qué desilusión con la de veces que le he puesto de comer a los camellos. Oye, Ángel, ¿y qué te parece que la tradición cristiana, con este mito del nacimiento de Jesús, de esta adoración de los reyes, beba de unas fuentes orientales? O sea, más orientales, o sea, no del judaísmo, sino que nos vamos a estos magos, a estos reyes que beben de la tradición oriental, pero helenística, parta, Persia. O sea, es como un poco curioso, ¿no?, que la propia Biblia o el propio Evangelio de este señor Mateo, pues reinterprete o adopte un mito oriental y lo cristianice, ¿no? Porque esto va a ser como un proceso, ¿no? No es una cosa que salga en el mismo momento en el que ocurre, sino que incluso tiempos muy posteriores se reinterpreta un pasaje tan pequeño como es este, porque al final es muy poco texto, es la única fuente que hace referencia a este momento, y de una cosa que es completamente distinta genera un mito y una tradición que convierte de una desgracia, porque al final veremos que esto no es más que una desgracia, ¿vale?, porque se convertirá en una desgracia. Quizá estos reyes magos, entre comillas, de Oriente, traigan o porten la desgracia a Jerusalén, ¿vale?, porque ahora lo veremos cuando lo vayamos desentrañando. Se cree un mito que lo que hace es ser como una festividad para el cristianismo, en el cual los niños reciben regalos, cuando el único regalo que se recibe aquí con la llegada de los magos de Oriente es pena, es muerte, es desgracia. Es que vamos a ser muy crueles, parecemos los Grinch de la Navidad, pero realmente es que es eso, ¿no? Ahora cuando desgranemos toda esta situación nos daremos cuenta de que realmente es una historia de tragedia, de dolor, de sangre, de muerte, y que no es voluntaria, ¿eh? Ahora veremos que no es voluntaria, que parece que los de Oriente vengan trayendo la muerte. No, pero hay una simbología y hay o sea, desencadena unas consecuencias esta llegada de los reyes. Es que me sabe mal decir reyes, porque si vienen de Oriente, en Oriente ya está el rey de reyes, que es el Shahanshah, en este caso el parto, el arsácida de turno, ¿vale? Y no es un rey, no pueden venir un rey. Bueno, podría ser. Sí, porque el parto, el rey parto es el rey de los reyes, el gran rey, el rey de reyes. Entonces puede haber reyes que sean súbditos suyos. Venga, lo podemos aceptar por aquí. Pero bueno, vamos al lío, que no me quiero extender en cosas orientales. Pero sí que es verdad que es curioso, ¿no?, que Mateo utiliza una palabra muy concreta que es
los Magoi, ¿no? Unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén, ¿no? Magoi, pero ¿qué son estos Magoi, Ángel? ¿Qué nos dice la tradición antigua o los registros de estos magos? Los Magoi se podía traducir como sabios. Yo antes fuera de antena ya te he dicho que en la antigüedad se consideraba un hombre sabio. Por ejemplo, Roma tiene su sabio sobre todas las cosas, que es Numa Pompilio, porque es un hombre sabio. Es un hombre sabio porque entiende que todo lo que sucede es voluntad de los dioses. Lo mismo sucedía en Oriente, pero es que además estos hombres eran especialistas en ver los designios de los dioses, en estudiar, en el caso de Babilonia y todo este mundo occidental, en estudiar la astrología y la astronomía, que para ellos era lo mismo. El movimiento de los astros, evidentemente, era nuestro destino, escrito por los dioses. Entonces, estos hombres, en principio, parece ser que se dedicaban a esto, y por eso era lo que quiere decir un magoi, sacerdotes a los diferentes cultos, pero que ellos veían, igual que los romanos veían el futuro a través de las aves y a través de las entrañas de los animales, pues estos eran expertos, parece ser, pues en los astros, en las posiciones de la luna, ¿no? En lo que ahora sería la astrología, ¿no? Y bueno, eran vinculados al zoroastrismo probablemente, y bueno, y a todos estos reinos que has dicho, ¿no? Estos áspratas, más que reyes, ¿no? Yo no soy experto en historia de las religiones, ¿no? Pero sí que sé que las religiones monoteístas vienen de Oriente, ¿no? Y quizás por eso las fuentes cristianas viven de Oriente y no de Occidente, porque en Occidente este tipo de cosas no se las iban a encontrar, ¿no? Siempre ha habido técnicas de adivinación, pero no este tipo de técnicas, o este tipo de técnicas eran menores, ¿no? Así que él está diciendo que unos hombres, como dice en el texto, unos hombres siguieron un fenómeno celeste para dirigirse hacia un lugar determinado. En este caso van directamente a Jerusalén, ¿no? Entonces, pues bueno, eran especialistas en leer el cielo astronómico, y este cielo, con alguna señal, les dirigió pues hacia la capital de aquellos momentos de Judá, ¿no? De Jerusalén, a Jerusalén, y allí se encontraron con Herodes, ¿no? Así que eran magoi, no dice reyes en ningún lado. No, y además esto lo hemos tratado a veces cuando hemos hablado sobre el zoroastrismo, por ejemplo, que es una religión, la religión oficial de este imperio parto, que luego los herederos persas sasánidas también seguirán esta tradición, ¿no? Entonces, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Son prácticamente religiones muy similares, ¿no? En esta zona del Oriente Próximo, Oriente Medio, ¿no? Que tenemos tanto el zoroastrismo como el judaísmo, como el cristianismo luego, como el propio Islam, ¿no? Que también adora ese Alá y todo, si os fijáis, siempre está ese solsticio de invierno, ¿no? Esa fecha marcada de ese 25 de diciembre, pero que esto es más antiguo que el propio hombre. Es decir, en Egipto también se veía el renacer, el acabar de un ciclo y el iniciar de otro, ¿no? Ese solsticio de invierno marcaba el nacimiento. Mitra, por ejemplo, el dios Mitra, también muy oriental, también nacía el día 25 de diciembre. Entonces, estamos viendo cómo en esa época del año se producían fenómenos astrológicos y astronómicos que los que estudiaban los cielos, en este caso los magoi, esos sacerdotes, porque lo mismo podía ser un sacerdote romano, como ha dicho Ángel, que estudiaba los designios de las entrañas de los animales. Entonces, estos hombres utilizaban la astrología y la astronomía para marcar designios políticos, sociales, económicos, militares, incluso, ¿no? Entonces, los grandes reyes, rey de reyes, los grandes como diríamos, los regentes de estos imperios partos o persas se nutrían de este sacerdocio también, porque el zoroastrismo era su base religiosa. Entonces, cuando estos señores detectan estos señores o este señor, porque no sabemos si era uno, si eran dos, si eran tres, si eran 16, si eran 25, denotan que hay un cambio o una señal en los cielos, lo que hacen es buscar el origen, ¿no? Seguir ese rastro. Y ese rastro les lleva, porque estamos hablando de un rey, del advenimiento de un rey, porque ellos lo que marca el cielo es un cambio político, un cambio en la situación actual, buscan un núcleo de poder. ¿Y dónde irán? ¿Dónde está el Palacio Real de Jerusalén? ¿Ahí dónde está el Palacio Real de los judíos? Pues en Jerusalén.
por eso se dirigen directamente allí, no porque la estrella les conduzca allí, sino que el designio les dice que tienen que ir a donde está el centro de poder, que en este caso es el Palacio de Herodes. Sí, yo me imagino que ellos seguirían la estrella, pero que los oyentes, los lignomaníacos y los calamares entiendan de que esto no era como un GPS. O sea, ellos estaban en Babilonia, vieron que la señal celeste se dirigía hacia para ellos occidente, pues claro, ¿no? Y pues siguieron la señal, pero claro, eso no decía girar a la derecha, girar a la izquierda, llegaban en el cielo y van en aquella dirección y dijeron, ¿un rey? Pues ¿dónde están los reyes? Pues en las capitales y así se dirigieron. Pero claro, ¿qué era la estrella de Belén, Sergio? ¿Qué signo era, no? Claro, hay muchas hipótesis, muchas historias, ¿no? Es una interpretación mía, ¿no? Yo soy partidario de una conjunción que se dice que hubo por esa época, una cercanía entre Saturno y Júpiter. Nosotros, bueno, como no entendemos mucho de este mundo, pero por ejemplo, desde el punto de vista romano o desde el punto de vista griego, Júpiter es el rey de los reyes y Saturno su padre. O sea, a ver, pues si están juntos, pues pudiera ser que hubiera algún cambio de realeza. No estamos hablando de que Júpiter, evidentemente, es el rey o Zeus o sus nombres, o con cualquier otro nombre que diría por ahí una poesía, ¿no? Pues nos marca eso, un cambio, ¿no? Yo creo que, como dices, ellos vieron algún signo que no sabemos, pudiera ser una conjunción o algún movimiento retrógrado entre Júpiter y Saturno, este tipo de fenómenos atmosféricos que ellos los interpretaban como un cambio de ciclo y se dirigieron pues hacia donde ellos creían que estaba, ¿no? En este caso, su occidente, nuestro oriente, y ahí se presentaron. ¿Qué fueron hacia allí? Pues porque leían el cielo y ellos no tenían fe cristiana, ellos leían el cielo y fueron a ver qué pasaba. Claro, a lo mejor la gente lo interpreta como un acto de fe y realmente no es más que una lectura de este cosmos, ¿no? Una interpretación que han hecho ellos, porque además de interpretar los cielos, interpretaban los sueños también esos sacerdotes, ¿no? Entonces, hay una cantidad de información que se nos escapa que cambia un poco la historia, ¿no? Le da como otro matiz y se genera ese viaje a Jerusalén y ahí pues se produce un detalle que es muy humano, pero que al final nos puede hacer reinterpretar lo que ocurrió. ¿Por qué? Van a Jerusalén porque si tiene que nacer un rey o tiene que haber un cambio de rey, como hemos comentado, pues lo lógico pues es buscarlo en un palacio. Y allí van al palacio de Herodes el Grande y, bueno, Herodes, como ya sabéis, pues era un poco paranoico, era un tipo que tenía un matiz ciertamente cruel y que estaba bastante obsesionado con conservar el poder hasta el punto de que se aprovechó también de la llegada de Roma pues para perpetuar su familia, su gens, ¿no? Y esa noticia de que recibe, porque él, tú imagínate, se te presentan allí los que sean, un rey, dos reyes, tres tipos vestidos o dos tipos vestidos muy raros que dicen que vienen de Oriente y te dicen, no, venimos aquí para adorar a un rey porque hemos tenido... Y en ese momento todo el mundo podía creer, o era más probable creer en la interpretación de la astronomía o de la astrología como un designio, ¿no? Como una manera de interpretar las voluntades de los dioses, ¿no? Entonces te lo dicen a ti eso, tú imagínate que tú eres Herodes, ¿vale? A ver. Tú eres Herodes y llego yo y te digo... Buen chico Herodes, buen chico. Sí, buena gente. Te digo, Herodes, afeítate la barba primero, ¿no? Sí. Te digo, Herodes, que venimos de allí, de Babilonia, y venimos pues porque van a hacer un nuevo rey, va a haber un cambio de ciclo, una nueva era, y tú dices, ¿cómo? Yo no tengo hijos o mi hijo no está preparado para ser rey. ¿Qué me estás contando? ¿Que me van a usurpar el puto trono? Sí, claro, sí. Te dicen eso, Ángel, y se te presentan estos tíos extraños aquí que vienen vestidos con unas galas muy orientales y tú te lo tomas como, ¿me estás diciendo que va a venir un nuevo rey? ¿Tengo que alegrarme o me tengo que aterrar y tengo que pensar peligro? Se encienden todas las alarmas, peligro, peng, 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 un usurpador. Hostia, esto cambia mucho la historia. Y estos hombres no lo hacen de mala fe, porque ellos creen que va a haber un cambio y que es un proceso natural y que es algo que está designado por los propios dioses, ¿no? Entonces, ¡buah! Vaya notición, vaya jarro de agua fría sobre Herodes. Bueno, Herodes, creo que su hijo, Herodes Agripa, creo que se llama su hijo, estaba en Roma pues, recibiendo
lecciones de la familia Julia para ser un buen romano para el pueblo de Jerusalén, ¿no? Y Herodes el Grande pues es consciente de ello. Es cierto que los magos llegan con buena fe, pero yo creo que Herodes, que sí que era judío y conocía a los profetas judíos, a los profetas menores judíos, pues sabía que existía uno que se llamaba Miqueas, que predijo la llegada de un nuevo jefe, o vamos a llamarlo así, alguien que guiaría al pueblo, dice algo así, pero tú, Belén, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Esto lo pone él en su libro. Buah, y luego te llegan estos y claro, te lo ratifican, ¿no? Que tú claro, puedes pensar, mira, el pelele este que me ha hecho esta chorrada. Y luego claro, llegan estos y te vienen aquí a buscar un rey y dices, ostras, claro. claro, el señor Mateo es cuando le explica en Mateo 2, explica que Herodes enseguida llama a los sacerdotes, a los sabios judíos, y le dice, oye, muchachos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto del nuevo rey? ¿Dónde van a hacer? Y entonces, estos Que que no me sí que habéis, sabían, que no me habéis contado, que pedazo no habéis de... contado, dice, bueno, pues en Belén, nacerá en Belén, porque ya lo dice uno de los profetas menores. Entonces, claro, este hombre dice, anda, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos esto? Claro, como Herodes era judío, pero tenía buen trato con los romanos, pues actuó como los romanos de una familia de bien. Dice, aquí vamos a matar a cualquiera que me haga sombra. O sea, Es que si hubiese sido su hijo también lo hubiese matado. O sea, a sí, Herodes no se le caían los anillos. Imagínate con un desconocido que pone en peligro su trono, ¿no? Cuando llegan y te ratifican esa profecía, debes estar pensando, "Uf, sí, ahora sí que hay que actuar, ¿no? ¿Cómo lo claro. haría un romano, verdad? ¿Cómo lo haría un romano? Sí, luego, pues dice, hay una cosa también, por ejemplo, que Mateo, que me parece poco creíble, ¿no? Que dice, lo llamó como si fuera en secreto, cuando Herodes estaría acostumbrado a recibir embajadas de muchísimos países de Oriente, Osroe, yo que sé, Iberia, Armenia, no sé, un Claro. montón de países que había en aquella época, ¿no? Y bueno, pues que lo recibió, y claro, como Herodes es inteligente, pues le dijo, a ver, chavales, qué suerte que hemos tenido. Me habéis anunciado la llegada del nuevo rey de Israel. Ir para allá, decidme dónde está la casa, Que me yo también pasáis un luego, WhatsApp con la localización, ¿sabes? que yo también le quiero llevar un regalito, Yo ¿no? también le quiero llevar un regalito. Eso nos dice Mateo. Bueno, pues él, lo hacemos medio en broma, ¿no? Pero si estos hechos fueron tal como dice Mateo, pues estos hombres llegaron, como dices tú allí, de buena fe, buscando su presagio. El rey les habla, el rey se siente amenazado y actúa como actúa cualquier rey amenazado, sobre todo si es cruel desde el punto de vista moderno, que en aquella época todos los reyes, de hecho, en la familia Julia estaba pasando exactamente lo mismo, que no quedó nadie. O sea, al final, pues lo mismo que pasó en Roma con la familia Julia, pues Herodes iba a hacer herederos al trono, el que yo he dicho, que es mi hijo Herodes, ¿no? Y pues le dijo a estos reyes, a estos magoi, le dijo, id para Belén y me decís más o menos para dónde está el niño. Entonces, vuelve a pasar otra vez que esto ya es magia. Salen estos magoi de Jerusalén y la estrella pues les hace luces y dice, seguidme otra vez. Es curioso, ¿eh? ¿Sí? Es una cosa muy, muy extraña, pero realmente es condición humana, no nos vamos a engañar, ¿eh? Herodes lo que hace es eso, investigar, preguntar, fingir interés, ¿no? Y esos magos, pues yo pienso que colaboran de una manera ingenua, ¿no? Porque realmente se creen, les debe vender la película, les debe vender la moto, y este episodio pues no es muy infantil. Aquí es donde quizá hemos dicho que la historia de los regalos, de la magia, de lo bonito y del mito, de la leyenda, pues es quizá el episodio más cruel, ¿no? Porque Sí. aquí se produce un choque entre esa astrología oriental y ese poder entre ese afán de poder, ¿no? Entre el romano cliente, que es este caso Herodes, que es cliente de los romanos, pero que ve peligrar su poder, ¿no? O el de sus hijos, ¿no? Herodes ve una conspiración y se produce ese famoso episodio que también se celebra con un día. Es curioso, ¿eh? Porque a lo mejor también tendremos que hacer un programa de esto, ¿no? Yo ya lo encajaría aquí, ¿no? Es el famoso episodio del 28 de diciembre, de esa matanza de los inocentes. Real o no, pues encaja perfectamente con ese carácter histórico del propio Herodes, que
es conocido por eliminar cualquier amenaza, incluso dentro de su propia familia. O sea que él lo que hace es buscar una manera de erradicar esa amenaza. Y su manera es ordenar esa matanza de los niños que han nacido y que pueden suponer una amenaza y que podrían ser los que buscan estos Magoi, o el que buscan estos Magoi, ¿no? Entonces, aquella es la famosa matanza de los santos inocentes. Pues nosotros celebramos los santos inocentes como jiji, jaja, hacer bromas y tal, y lo que se está celebrando realmente es un día de desgracia y de crueldad que arrastraron estos propios reyes sin querer, porque no creo que fuera su intención, ¿no? Estos magos de Oriente no querían, venían con una intención y realmente desencadenaron unos acontecimientos que quizá ya estaba escrito que ocurrieran, porque ya lo había predicho ese profeta anteriormente, ¿no? Pero con su presencia lo que hicieron fue darle a Herodes un motivo para que actuara de esta manera tan cruel. ¿Que es una manera cruel? Sí. ¿Es sanguinaria? Sí, pero como hemos dicho, en ese siglo primero antes de Cristo, o primero a caballo entre el primero y el primero después de Cristo, pues es una manera normal de actuar. Lo hubiesen hecho muchos. ¿Cuántas listas de proscripciones se habían hecho en Roma? ¿Cuántos muertos llevábamos arrastrando en Roma? Pero también es verdad que con niños pues parece mucho más cruel, ¿no? Bueno, lo es. Pero el rey que se quiere perpetuar en su poder hace cosas a cualquier precio. En este caso Herodes lo hizo de una manera muy, muy sanguinaria, ¿no? Sí, nos dice Mateo que estos hombres cuando visitan al niño, que ahora entraremos en ello, a la Virgen María y tal, pues resulta que un oráculo, probablemente, como has dicho, en sueños, les dijo: no volváis a la corte de Herodes y marchar por otro camino a casa. Eso, que en principio era la protección de ese niño, pues como dices tú, precipitó la reacción de Herodes. Dijo: bueno, no sé qué niño es, los voy a matar a todos. Eso. Y es la matanza, como dices tú, de los inocentes, ¿no? Pues bueno, esto es una desgracia, ¿no? Como digo en mi libro, porque los escritores ya sabemos que tenemos que escribir de libros. El nuevo libro que estoy escribiendo, a veces la tragedia y el destino van unidos de la mano. Uh-huh. Y esto es lo que sucedió, ¿no? Así que esta llegada a de los Magoi a la corte de Herodes provocó, si todo esto existió, la matanza de los niños inocentes, de esos primogénitos, de esos varones, de esos primeros varones de los hombres de Belén. Y bueno, el Salvador sobrevivió porque fue avisado y se fue antes, ¿no? Pero bueno, vamos a ese hecho de que, según dice también Mateo, pues la estrella se paró. Supongo que haría un haz de luz y diría: llegaron allí y encontraron allí al niño, evidentemente cuidado por su madre, por María, y allí pues se postraron, lo reconocieron como el Salvador, como el Hijo de un Dios, o como depende cada una de las versiones del cristianismo que quieran verlo, ¿no? Y allí pues le regalaron, curiosamente también, 3 cosas. Mágico el número 3 parcas, 3 peces, 3 musas. No sé si me entiendes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre el 3 es omnipresente en la cultura romana, principio, medio, final, ¿sabes? Padre, Madre, Hijo. Bueno, triadas, capitolina, triada del Aventino, el 3. Y le regala, no cualquier cosa, no le regala un burrito de papel, no, le regala oro, incienso y mirra. Y cada uno de estos objetos, Sergio, tiene un significado, no es una cosa al azar. Correcto. El oro simboliza pues esa realeza, ¿no? Ese poder, ese control de todo, ¿no? El que tiene el oro tiene el poder. El incienso va asociado pues al culto, a lo divino, a esa divinidad de lo que buscan, ¿no? A esa llegada de un ser especial. Y la mirra pues se utiliza pues en el embalsamamiento, en los rituales funerarios, y no son juguetes, como bien dices, ¿no? Son símbolos, son objetos que simbolizan algo. En la clave oriental, los regalos que le traen estos Magoi dicen algo inquietante, ¿no? Este niño es rey, es sagrado, y a la vez su destino pues no va a ser pacífico, va a tener un final complicado y realmente es un presagio de lo que le va a venir, aunque nosotros lo interpretemos como algo, mira qué bonito, oro, incienso y mirra, y hay que mirar el trasfondo de todo esto, ¿no? El cristianismo posterior sí que sabemos que espiritualizaría esos objetos,
los cargaría de una simbología especial, pero hay mucho más detrás de esto y realmente es un poco trágico, ¿no? Puedes pensar que qué regalo más bonito, mira, le dan oro al niño este que nace en un establo, pero lo que le están diciendo es que durante su vida se va a encontrar con ciertas cosas, ¿no? Es como un mensaje, es como un presagio, ¿no? Porque estos son astrólogos y en la misma conjunción de los planetas o el mensaje que ellos hayan visto o la interpretación de los sueños que hayan podido ver, ya trae toda esa información. Ya le están dando, evidentemente no llegan allí y le dicen que sepa María que tu hijo va a tener un reinado así, tal y tal y tal y tal cual, porque luego todo lo que ocurre no es un reinado a la usanza, ¿no? No es un reinado como el que estamos acostumbrados o como el que podría haber tenido Herodes o su hijo, ¿no? Entonces, estamos viendo que traen un mensaje y, bueno, de haberlo sabido, pues yo hubiese dicho, si me traes estos regalos y hubiese sabido interpretarlo, como María o José, hubiese dicho, me llevo al niño de aquí y que no... Pero bueno, el destino está escrito, ¿no? Los dioses han hablado, los planetas han hablado, y cuando todo está escrito en las estrellas, rara vez te puedes escabullir de tu destino, ¿verdad? El fatum es el fatum. Sí, yo este tema siempre lo digo muchas veces, ¿no? Y es este tema de que nos perdemos en la no traducción. Al no entender exactamente qué significaba para ellos todos estos objetos, nosotros los interpretamos lo buenamente que podemos, ¿no? Intentando hacer una aproximación, pero realmente no lo entendemos, ¿no? A este señor, Mateo, lo que está diciendo, esto es una cosa simbólica, ¿no? El oro, yo lo interpreto, es mi interpretación, el oro lo interpreto como es el rey, el nuevo rey de los judíos, pero no un rey como una alteza, como dices tú, es algo nuevo, pero es el que va a guiar, como el jefe, como el salvador, como el guiador, ¿no? Como el Mesías, es algo nuevo. El incienso, en la antigüedad, siempre está asociado con orar a los dioses, con algo divino, siempre, siempre, porque desde el punto de vista romano al menos, el humo es lo único que hacen los humanos que llega a los cielos, que llega a los dioses. Entonces, pues es esta comunicación con los dioses, ¿no? Y luego la mirra... Hoy en día, Ángel, también el incienso mucha gente lo utiliza para esa conexión, ¿no? Para buscar un portal, ¿no? Claro. O una comunicación entre el mundo de los vivos y de los muertos, lo divino y lo terrenal. Sí. Entonces, realmente ya tiene esa simbología. Actualmente también lo utilizamos de esta manera. Entonces, sí, interpretándolo así, si lo analizamos con detalle, como tú estás explicando, todo nos lleva a eso, ¿no? Sí, y la mirra, que era un elemento que se utilizaba mucho, sobre todo para en el tema funerario, era que van a morir estos tiempos y van a nacer tiempos nuevos. Y todo esto, además, lo une con esa profecía de uno de los profetas menores, ¿no? Que nos decía que iba a llegar ese niño. Así que está atando todo, Mateo, los evangelistas no dan puntadas sin hilo, ¿no? Y nos está atando esa profecía antigua que saben los sacerdotes de Jerusalén con un tiempo nuevo, con todos estos símbolos. De todas maneras, vuelvo a repetir que esta es mi interpretación, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que las cosas que se ponen hay que interpretarlas como se interpretaban entonces. Entonces, para la antigüedad, la mirra probablemente tenía que ver con el mundo funerario, porque era lo que se utilizaba poquitín para ungir o para darle mejor olor a los muertos, ¿no? Y eso quería decir un nuevo ciclo para ese hombre que había muerto en el inframundo o en los diferentes cielos, infiernos o lo que tú quieras llamarle, ¿no? Depende de la religión, ¿no? Con lo cual es una persona que va a ser ungida por los dioses, una persona que nos va a dar, a través de los dioses, nos va a dar un nuevo ciclo, una nueva manera de ver el mundo, que eso es lo que piensan los cristianos, que ese señor pues era su Mesías, ¿no? Esto creo que lo significa la mirra. Mira todo lo que hemos hablado del oro, el incienso y la mirra. Y seguramente una persona que entienda estos símbolos mejor que yo estaría muchísimo más tiempo hablando de ello. Pero es un símbolo de esto, ¿no? Después de que los reyes fueran, como has dicho tú, suceden las matanzas de los primogénitos de los inocentes, ¿no? Que no sería celebrar, sí conmemorar, ¿no? Esta matanza, ¿no? Pero bueno, también muchísimas ciudades de la antigüedad
renacen como el ave fénix de sus cenizas, ¿no? De las desgracias. Roma nace pues de la muerte de un hermano, del secuestro de unas mujeres y de asesinato de un montón de gente, ¿no? Con lo cual, a veces, como he dicho, el destino y la desgracia van unidas, ¿no? Pero ¿qué te iba a decir? ¿Cómo unimos estos Magoi a lo que nos sucede ahora? Claro, hay que ver cómo se convierten o cuándo se convierten estos Magoi en reyes, ¿no? Cuándo se les da esta caracterización, esta simbología, este nombre, ¿no? Y aquí es donde entra la reinterpretación cristiana de la que os venimos hablando ya desde el principio del programa, ¿no? Y es que con el paso de los siglos, pues el cristianismo parece ser que necesita pues mostrar un Jesús que era reconocido por todo el mundo, ¿no? Y lo que quería era integrar esas profecías del Antiguo Testamento y reforzar una universalidad. Y estos Magoi pasan a ser reyes pues para cumplir textos como los reyes de la tierra traerán dones, y pasan a ser 3, no porque lo diga el propio texto, sino que porque hay 3 regalos, ¿no? Y más tarde pues se añaden esos nombres que llegan hasta nosotros, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y eso es pues tradición medieval, Ángel, ¿no? Realmente Sí. Lo que nos encontramos es que con el paso de los siglos de las interpretaciones se van produciendo reinterpretaciones de todos los evangelios y se va pues añadiendo al oro, al incienso y a la mirra se le añade un poco de paja, ¿verdad? Sí. Entonces genera pues otro cuarto ingrediente que lo que hace es darles pues qué mejor que te adoren unos reyes, ¿no? Sí, porque hombre. para que te adore un Magoi que es un sacerdote, pues que te vengan reyes de Oriente, personajes muy influyentes que dejan todo para darle más simbología a tu poder, ¿no? Para ensalzar la figura de ese niño que ha nacido, ¿no? Y no convertirlo en una persona que le adoran los pastores o los cabreros o unos sacerdotes, no. Vienen y se toman la molestia, tres, porque te traen 3 regalos, son 3 reyes, que vienen con su séquito y te vienen aquí, te adoran, se postran ante ti, porque tú eres la persona o el elegido, el ungido, el Mesías que va a cambiar el mundo. Entonces, todo esto, esa tradición posterior lo que va haciendo es ensalzar el mito, ¿no? Por eso se les da esta categoría de Reyes Magos. Sí, yo volviendo atrás, yo creo que también hay un problema en la Edad Media, cuando fuera, de explicarle también a las personas que era un Magoi, ¿no? Y quizás era más fácil decir que era un rey. Y ya está, era una persona poderosa, tan poderosa, pero incluso con su riqueza se puso de rodillas ante, en este caso, Jesucristo, ¿no? El mismo Mateo, creo que en el mismo Evangelio, en el 24:14, dice algo así como, y las buenas nuevas se sabrán en todas las partes del mundo. Pues eso es lo que te está diciendo. Unas personas de Babilonia ya sabían que iba a haber Jesucristo y vinieron, porque ya lo sabían, ¿no? Con lo cual, esto es una cosa que enlaza, como dices tú, todo queda enlazado en este Evangelio de Mateo. Estos nombres probablemente tienen algún origen de algunos reyes o de algunos héroes o de algunos semidioses de esa zona de Oriente, y son de diferente color, diferente melena, porque las buenas nuevas tienen que conocerse en todas partes del mundo. Entonces tiene que ser en el África negra, un hombre del norte con su pelo más blanco y un hombre pues más un poco como nosotros con la barba más castaña, aunque yo, ya saben, los oyentes si me conocen que ya la tengo bastante blanca, y tú, como eres muy jovencico, todavía un yogurín, Sergio, pues la tienes un poquitín negra, ¿no? Pero esto lo que quiere decir es esta integración de todos los pueblos en una sola religión. Y ahí pues pones un reconocimiento universal, ¿verdad? Claro. De la figura del cristianismo, ¿no? Al final es eso, ¿no? Se trata de ensalzar la figura como una Yo lo nueva. interpreto así. Claro, una nueva que corre por todas partes, y además son reyes los que te adoran. Si es que no viene cualquiera tampoco a adorarte. Es un reconocimiento de las élites, ¿no? Y es verdad que el concepto Magoi quizá es un poco difícil de explicar en según qué momentos, y se les asocia pues sabiduría vinculada a los reyes, ¿no? Normalmente, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Los hombres de la élite son los que más saben, los que más conocimiento tienen, Claro, ¿no? Entonces por eso se atribuye. No son magos tanto porque conocen el mundo de la magia, sino porque ellos son ya
pues un poquitín para que me entiendan las personas anglosajonas, pues son magos como Santa Claus, son capaces de estar en muchos sitios a la misma vez. Esa es la magia que tienen ellos. No esa magia ancestral babilonia que era capaz de leer la astronomía, porque esto en la Edad Media era pecado. Entonces no podíamos explicarle, no, es que vienen unos hombres pecadores que fueron... No. Por eso quiero decir que a veces nos tenemos que poner un poquitín, entender la época y simplificar. No puedo explicar con el pecado la buena nueva, ¿no? Con lo cual, pues no. Esta transformación se fue haciendo. Yo siempre pienso en la buena fe de las personas, pero sí un poco intentando pues explicar el mensaje que querían, ¿no? El cristianismo es multicultural, está en todos los continentes, como los Reyes Magos, y son magos porque vienen en camello y nos lo reparten todo en un día. Que dices tú, bueno, si vienen a la parte más oriental, vamos a poner que sea el Capo de Gata, o sea, aquí al norte en Cataluña, ¿no? Y llegan hasta Finisterre, pues oye, tienen que ir rápido. Pues esta es la magia que tienen estos reyes, no el concepto de Magoi de la antigüedad. Yo lo interpreto, vuelvo a repetir, lo interpreto así, ¿no? Y bueno, pues hacen esta desgracia de los santos inocentes y hacen, sobre todo, la llegada, pues otra vez con el simbolismo mágico de siempre, ¿no? Unas personas, pues le regalan a un niño, en este caso, mirra, incienso y oro, pero aquí, en este mundo occidental, sobre todo en esta parte de España, que se celebran los reyes, pues bueno, le regalan regalos a los niños, no es este simbolismo, ¿no? Correcto, y como conclusión, pues podemos decir, después de todo lo que os hemos narrado, porque el programa yo creo que ha sido muy, muy interesante, seguramente habéis descubierto una faceta sobre esta festividad o sobre esta celebración que ya digáis, ostras, pues yo no sabía que era así, y ahora ya no lo veo igual, ¿no? Ahora ya no me parece tan bonito, pero bueno, lo hemos ido, o se ha ido mitificando, se ha ido convirtiendo un hecho histórico o un hecho semi-histórico, ¿no? En un mito infantil, pero quizá ahora diréis, hostia, es que los Reyes Magos entonces no fueron reyes, tampoco fueron tres, ni llegaron guiados por una estrella, ¿no? Os diremos que si fueron, que si existieron, fueron sabios orientales, que eran astrólogos, hombres del mundo antiguo que creían que el cielo estaba para eso, para anunciar cambios, ¿no? Entonces, es bonito también esa parte, ¿no? Y que el cristianismo, pues no inventó la historia desde cero, sino que lo que hizo fue rehacer el mito, interpretarlo y adaptarlo a su propio mensaje. Y lejos de restarle posfuerza, yo creo que también lo hace más interesante, porque nos recuerda algo muy esencial y muy presente en el mundo antiguo, ¿no? Que la religión, la política y el cosmos, pues están unidas muy estrechamente, ¿no? Y que quizá eso es por lo que esta historia ha sobrevivido y ha perdurado durante tantos años, por la propia magia, ¿no? Porque en sí toda esta conjunción, ¿verdad, Ángel? Nos hace, pues, sacar de una desgracia, hacer un mito. Y esta es condición humana, ¿no? Porque, claro, ahora me diréis que todos os creéis que la Odisea que narró nuestro amigo Homero es real. O no. Se traduce a lo que... No, seguramente fue una reinterpretatio, igual que esto. Realmente es una adaptación a los tiempos en los que se narraba esa historia, ¿no? Entonces, ha tenido que evolucionar el mito de la guerra de Troya, pues también lo ha hecho el mito de Roma, el mito de Eneas, el mito de la... A Roma y a Eneas no me los toques, ¿eh? La Neida es verdad, porque la escribió Virgilio, es cierto, pero Júpiter guiaba su mano. Claro, correcto. Entonces, lo mismo podemos decir de la leyenda o del mito o de la historia de los Reyes Magos de Oriente, ¿no? Entonces, que aquí que cada cual se quede con la historia que más le guste. Realmente no vamos a quitarle la ilusión a nadie. Si tú crees todavía en los Reyes Magos, pues oye, no te creas lo que hemos contado. Si estáis diciendo, no, estos tíos son unos herejes, pues nada, pues a la hoguera, nos quemáis en la hoguera, ya vendrá Júpiter a salvarnos, porque realmente la historia es la que es. Nosotros nos remitimos aquí a un texto y es un parágrafo muy pequeño el que recoge todo esto. Imaginaos todo lo que se ha montado, todo lo que se ha creado de una cita en un evangelio. O sea que es alucinante, ¿no? De todo lo que hemos sacado y de lo que se ha inventado, de todo lo que el ser humano ha sido capaz de crear para legitimar un momento, ¿no? Si es que es esto, si es que realmente es más viejo que el hombre, no es una cosa nueva. Bueno, el aspecto religioso de los pueblos antiguos
como dices tú, es más antiguo que el hombre, ¿no? Y además yo creo que en aquella época necesario, ¿no? Y después, tal como va evolucionando la humanidad, pues estas maneras de contar lo sucedido, pues se van modificando, pues exactamente lo mismo, ¿no? Yo no sé cómo podríamos explicarle a una persona del siglo XII cómo funciona un televisor. Porque no lo entendería, porque no tendría un marco de referencia, ¿no? Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que la gente de aquella época, habría hombres de bien y hombres de mal, ¿no? Pero los hombres de bien intentarían explicarle el mundo a las personas de aquella época, ¿no? Y tendrían que buscar, pues, referencias de allí, referencias que entendían ellos, ¿no? Entonces, pues, si era más fácil decir reyes, pues reyes. Si les era más fácil decir que venía un hombre africano, un hombre del norte, y un hombre de Asia y un hombre de Europa, como estos reyes, pues se les era más fácil para que todo el mundo entendiera que venían de todos los continentes, porque el cristianismo estaba en todas partes, ¿no? Y es esta adaptación de estas, pues de estos mitos, o llámalo como quieran, ¿no? Los niños pueden seguir creyendo en la magia de la Navidad, en la magia de los Reyes Magos, o de aquí en Cataluña tenemos el tío, y en otras situaciones, pues otros pueblos de España tienen otros hombres, otros elementos que le dan los regalos, ¿no? Porque al final la magia es magia, y la magia es simbólica. El bien, a todos los niños de España le diré, el bien atrae el bien, porque esto es la magia. Correcto, sin más, yo pienso que esta es la conclusión clara, ¿no? Que hay un mito y hay una leyenda y hay una parte histórica. Nosotros hemos querido traer la historia detrás del mito y realmente no dejéis de creer en la magia, porque la magia es lo que mueve la ilusión y cuanto más años dure la magia en vuestros hijos, más felices serán, más lo disfrutarán. Y cuanto más tarden en darse cuenta que los reyes... ¿Son los reyes? No son los reyes, que eran Magoy, pues mucho mejor. O sea, cuanto más dure la ilusión, mucho más lo disfrutaréis vosotros como padres. Y realmente eso también es algo muy bonito. Nosotros no estamos aquí para quitaros la ilusión. Evidentemente, no dejéis que vuestros hijos, si aún creen en los reyes, escuchen este programa, porque si no les romperemos un mito y ese día es muy traumático. No queremos generar tampoco un trauma, pero vosotros, los que nos escucháis, estamos convencidos que tanto los oyentes del Lignum como los de Calamares os ha interesado mucho saber la historia pseudo real o la historia más cercana a la realidad que había, sí, o que puede haber detrás de este mito de los reyes. Como siempre, nuestra interpretación. Yo ahora me voy a despedir, como me despido siempre, pero ahora me acuerdo de que con una despedida tengo bastante, porque ¿qué hay más calamar o más mediterráneo que un calamar? Pues nada. Así que hasta otro audio, amigos de Mediterráneo. Correcto. Y recordad que tenemos pendientes esos viajes con Halcón Viajes. Tenéis en la descripción del audio los itinerarios, los contactos y sobre todo no os perdáis estos viajes espectaculares. Ángel, un placer haber estado o haber compartido este crossover con el Lignum en Roma. Y a ver si los hacemos más a menudo, porque realmente hemos tardado 6 años en hacer el primero y esto mola mucho, tío. El nombre de calamar no nos viene al paso, o sea, no lo merecemos. Pues venga, para todos los oyentes de Lignum y de Calamares, octobrazotes, besotes y que os traigan muchas cosas los reyes, los magos, los que queráis. Que no venga Herodes, que es un poco cruel. ¡Eterna! ¡Eterna! ¡Victis!